túnel del carpo es una enfermedad que es más común en mujeres y se localiza en esta zona de la mano. Esta zona de la mano es el carpo y hay un ligamento que va en esta zona ubicado y debajo de esa zona pasan unos tendones y debajo de los tendones pasan unos huesos. ¿Qué pasa normalmente en el túnel del carpo? Parece, porque no está muy claro, que los tendones se inflaman y la inflamación de esos tendones hace que el volumen del túnel se reduzca y terminan comprimiendo el nervio que está ubicado entre el hueso y ese ligamento que les digo que está en esta zona. Lo más común es personas adultas mayores que se empiezan a quejar por sensación de hormigueo, calambre, o refieren ellos que les da como hormigueo, principalmente en estos 3 dedos de la mano. Y es muy característico que ellos lo refieren en las horas de la noche. Ya cuando la enfermedad es más crónica, ellos lo empiezan a presentar durante todo el día. Y es muy común que en las horas de la noche el paciente se despierte y ellos digan que al mover las manos o agitarlas, esos síntomas empiezan a desaparecer. Hay una fascia aquí, debajo pasan los tendones, esos tendones se inflaman y ocupan un espacio en ese túnel y hace que el nervio lo terminen comprimiendo, reducen el espacio que tiene el nervio para que le circule la sangre. Al reducir ese espacio lo comprimen y hace que no llegue buena circulación al nervio y empiezan a dar como la sensación de calambre en la mano. No hay como una actividad que lo produzca, es difícil decir que haya una actividad. Puede ser alguna actividad que lleve a que los tendones se inflamen, puede hacer que sea más propenso a que lo desarrollen. Más bien es muy característico que en personas en embarazo se puede presentar este síndrome. El manejo es muy diferente a las personas adultas mayores y hay enfermedades como la diabetes o los hipotiroideos que también tienen predisposición a presentar esta enfermedad. El diagnóstico es netamente clínico, porque por lo que el paciente me cuenta a mí cuando llega a mi consulta. Entonces él me empieza a referir que empieza a presentar sensación de calambre, hormigueo en la noche. Y hay unas pruebas clínicas que nosotros lo hacemos durante la evaluación en el consultorio, entonces también es muy importante que el paciente acuda a una revisión. Una vez yo tengo mi impresión diagnóstica o ya estoy sospechando que el paciente lo tiene, lo que yo debo hacer es solicitar una electromiografía. Esa electromiografía me va a confirmar si ese diagnóstico lo presenta o no lo presenta. Y la electromiografía, hay 2 cosas muy importantes. Una, que me ayuda a tomar la decisión de qué debo hacer con el paciente, y 2, que debo ir a un sitio muy confiable donde hacerme el examen, porque dependiendo de lo bien hecho que esté el examen, yo voy a tomar la decisión. O sea, es un examen que nosotros llamamos operador dependiente. Entonces es muy importante cuando se hagan ese examen ir a un sitio donde le den la total confiabilidad tanto al paciente como al médico, porque dependiendo de ese resultado yo voy a tomar una decisión. Mira que es muy importante, por ejemplo, la electromiografía, porque si la electromiografía me la clasifica en 3 estados, el síndrome del túnel del carpo, leve, moderado o severo. Si el túnel del carpo es leve, lo que yo hago es un manejo no quirúrgico. Entonces, ¿cómo hacer un manejo no quirúrgico del túnel del carpo? Entonces, un manejo no quirúrgico es usar brace o muñequera, que va con una barra metálica. Esa barra metálica debe ir completamente derecha para evitar como posiciones anómalas de la mano, y la debe usar solamente en la noche. Eso hace que le dé reposo o descanso a los tendones y eso en muchas ocasiones alivia toda la sintomatología del paciente. Pero pues no solo el uso del brace, sino que hay otras cosas. Por ejemplo, hay ejercicios, a eso nos ayudamos del grupo de fisiatría y fisioterapia para que nos hagan la parte de rehabilitación de la mano, y en ellos les van a enseñar ejercicios de deslizamiento del nervio. Entonces esto nos ayuda a que los síntomas del túnel empiecen a mejorar. Eso en la parte de los pacientes que no necesitan manejo quirúrgico. Un grupo muy especial son las mujeres en embarazo. ¿Por qué? Porque en las mujeres en embarazo hay una serie de cambios a nivel endocrinológicos y todos hormonales
Entonces es muy importante tener en cuenta que la mayoría de estos casos en las mujeres en embarazo se manejan de una forma no quirúrgica y se manejan de la misma forma como te expliqué, o sea, poniendo el brace de muñeca en las noches y haciendo ejercicios de deslizamiento del nervio. El tratamiento quirúrgico es en aquellos pacientes en los que yo les he hecho el manejo médico o manejo no quirúrgico y no mejoran, es una buena indicación, y que persisten con los síntomas a pesar de haber hecho la terapia, de haber usado el brace y continúan con esta molestia, yo lo debo llevar a cirugía. Y dos, los pacientes que tienen o un estadio moderado o severo. El severo siempre se debe operar y el moderado todavía no hay como algo establecido. Hay unos doctores que los operamos, hay otros que toman la conducta de esperar, mandarlos a fisioterapia y si no mejoran al mes empezar ya a proceder al procedimiento quirúrgico. No es recomendable operar las dos manos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente luego de la cirugía va a estar inmovilizado más o menos 8 días con un vendaje y va a ser imposible pues que utilice su mano. Si yo le opero las dos manos, entonces no va a tener el paciente cómo hacer sus cosas de la vida diaria, que es alimentarse, cepillarse los dientes, las cosas del aseo. Entonces, como sugerencia doy no hacer eso en un mismo tiempo, sino primero esperar que se mejore una mano, que son 3, 4 meses, y muchas veces el solo hecho de operar una mano, la otra mano se mejora. O sea que no, la razón no la sabemos, pero el paciente se mejora y se evita un procedimiento. Ya en aquellos pacientes que no mejoran y continúan con los síntomas, pues uno ya sí les dice, bueno, ya pasaron 4 o 5 meses, ya te rehabilitaste de tu mano que te operamos y tu otra mano todavía te sigue molestando, es momento de pensar en hacerte un procedimiento. Porque el paciente después del túnel del carpo, casi todos los cirujanos de mano hacemos lo mismo, les ponemos un vendaje con algodón y un vendaje de tela. Es muy importante que ese vendaje no se moje. ¿Por qué? Porque si se moja yo estoy favoreciendo la humedad de mi herida y si esa herida se me humedece, entonces se me puede infectar. Entonces lo primero es no mojar los vendajes. Lo segundo, no quitárselos, porque hay pacientes que llegan a la consulta ya sin los vendajes porque les estorba o porque quieren hacer cosas o porque se sienten muy aliviados y creen que se lo pueden quitar. Entonces no quitárselo porque eso también nos me va a favorecer una infección. 2, empezar a mover mi mano después de la cirugía, dependiendo del tipo de anestesia que le han puesto al paciente. Si le ponen, por ejemplo, un bloqueo, el paciente no va a ser capaz de mover su extremidad hasta el otro día. Pero si al paciente no le ponen un bloqueo, sino lo hacen con anestesia general, el paciente sale después de cirugía y me puede empezar a abrir la mano contando hasta 10 en esta posición y después cerrando la mano, empuñándola, contando hasta 10. Esos ejercicios son muy importantes porque me evitan que la mano se me hinche. Y la otra opción es el paciente después de cirugía, siempre debo recomendarle mantener la mano a la altura del corazón para evitar el edema. Es muy importante que si al paciente me le pusieron un bloqueo, o sea, el bloqueo es cuando le ponen una inyección aquí y el paciente pierde como la sensación de toda la extremidad, usar siempre el cabestrillo, porque la mano se va a empezar a mover para todos lados y se puede golpear. Entonces, si le ponen bloqueo, siempre cabestrillo con la mano a la altura del pecho. Y si no, el paciente mismo tratar de mantener la mano a esta altura, mano elevada siempre.